Muy bien, buenos días. Son las 7 en punto. Vamos a esperar unos 2 minutos y comenzamos. Bienvenido Rina, perdón, desde Baruta. Y Belkis, bienvenido otra vez.
Buenos días, Marisabel. Si quieres nos pones en el chat desde dónde te conectas. Ya vamos a comenzar. Muy bien, bienvenidos a la tercera sesión de esta semana y la octava desde el lunes pasado. Cerraremos hoy con el tema de geometría. La semana pasada hablamos de paralelas y el teorema de Tales. Y esta vez hablamos para escuchar mejor, revisa las cornetas, porque en principio creo que tenemos buena conectividad ahorita. O el audio de la computadora. Quizás tienes muy bajo el audio. Bueno, esta es la sesión de cierre de geometría. Vamos a hablar del teorema de Euclides y el teorema de Pitágoras. Vamos a dejar a Samuel con la palabra y bueno, también bienvenidos a la gente que está en el YouTube. Comienza, Samuel. Ok, buenos días a todos y sean bienvenidos a este espacio. Por favor, siéntanse libres de pasar y dejar un poco de la felicidad que vienen con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre el teorema de Euclides y el teorema de Pitágoras, dos teoremas que son bastante importantes en la geometría y que representaron un antes y un después en la matemática en general y me atrevería a decir que en la historia de la humanidad prácticamente. Am, Iniciamos con el teorema de Euclides, pero antes vamos a iniciar con una biografía del mismo. Euclides fue un matemático y geómetra griego, considerado uno de los grandes matemáticos de la antigüedad y el padre de la geometría. Nació en Alejandría en el siglo 330 a.C. Es importante que consideren la fecha en la cual nació para más adelante. Ténganlo en cuenta. Fue el creador de diversas obras, entre la cual, no, entre la que se destaca Elementos. Esa obra estaba compuesta por 13 libros, de los cuales los 6 primeros hacían referencia a conceptos de geometría plana básica. ¿Qué ocurre? Él es considerado el padre de la geometría, pese a que con anterioridad hubo otros geómetras, debido a que fue quien sintetizó todo el conocimiento de la época en sus 13 libros. Es algo a tener en consideración para más adelante. Vamos a seguir. Ahora, ¿qué nos indica el teorema de Euclides? Grosso modo, en un triángulo rectángulo se cumple que el lado B es el cuadrado del lado B es igual al producto entre el lado más largo del triángulo, en este caso A, por la proyección del lado B en el lado A. Este, Esto significa que el cuadrado de B, como pueden ver en la figura, va a ser igual a la multiplicación de M por la multiplicación de A. A corresponde al lado más largo del triángulo, M corresponde a un segmento del triángulo de ese lado. Además, se cumple que el cuadrado de C el cuadrado de C es igual a A multiplicado por N, en este caso, algo similar. Además, el cuadrado de la altura del triángulo, eso es algo que debemos tomar en consideración, es igual al producto entre M por N. Estas son fórmulas que nosotros podemos aplicar en varios ámbitos de la geometría y que al principio resultan bastante complicadas de digerir debido a que son varios elementos a tomar en consideración. Son prácticamente 6 los cuales debemos recordar y debemos aplicar. En todo caso, resultará más sencillo llegar a entenderlo con el paso del tiempo, o mejor dicho, aplicarlo. Antes de continuar, quisiera mostrar algo para que sirva como un antecedente. Un momento. Vamos a ir a GeoGebra para ver algo particular. ¿Por qué
específicamente un triángulo rectángulo. Aquí tenemos en particular un triángulo rectángulo, el cual... disculpen, no, vamos a ignorar eso. Aquí tenemos un triángulo rectángulo, el cual trazamos una altura. Una altura es considerado un segmento de recta, el cual viene desde un lado del triángulo hasta uno de sus vértices. Es un segmento de recta perpendicular a uno de sus lados. Esto implica que tanto este lado como este lado como este lado tienen un ángulo rectángulo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Aquí tenemos un triángulo al cual podemos llegar a notar que forma otros dos triángulos. Vamos a llamar a este el triángulo A y este vamos a llamarlo el triángulo B. El triángulo A y el triángulo B tienen una particularidad y es que son semejantes. Si ustedes se ponen a ver, tienen una forma igual, una forma muy parecida, la cual nos permite llegar a aplicar lo anteriormente dicho con el teorema de Tales. Pero, además de eso, este triángulo que vemos acá también es semejante a estos otros dos. Así que tenemos tres triángulos semejantes, los cuales podemos llegar a aplicar el teorema de Tales para llegar a las conclusiones. No se preocupen, vamos a continuar con la presentación. Un momento, ya va. Déjenme compartir. Ahora sí, continuemos. Antes de continuar, ¿hay algunas preguntas? ¿Tienen una duda? ¿Sigo? ¿Me detengo? Déjame complementar un poquito eso que acabas de decir. Ok. Voy a compartir pantalla yo. Muy bien. Efectivamente, el teorema está bien enunciado. Todas esas multiplicaciones se pueden hacer en un triángulo rectángulo. Pero básicamente depende del teorema de Tales que vimos la clase pasada, que vimos la semana pasada, ¿no? Cuando uno traza una altura en un triángulo rectángulo y uno traza una altura desde un vértice, en este caso hacia la hipotenusa, y no es cualquier altura, porque recuerden que en el caso del triángulo rectángulo, la altura que uno puede trazar, ¿sí? Que se puede ver, porque las otras dos ya están allí, son los lados del segmento, es la altura que parte desde el ángulo recto, ¿sí? Esta altura que va por aquí, ¿no? Recuerden que la altura que sale desde este vértice prácticamente no se ve porque cae encima del cateto A, y la altura que sale desde el vértice A cae en el cateto C porque, bueno, estos dos lados forman un ángulo recto, cosa que ya todos nosotros debemos saber a estas alturas, ¿no? Vamos a hacerlo bueno por el otro lado, en el otro sentido. Este ángulo que está aquí es un ángulo recto. Como ven, salió el cuadradito allí de 90 grados aquí. Cuando usted traza la altura, esta señora de acá, y consigue otra vez un ángulo recto, por este lado, como bien dijo Samuel, aparecen triángulos semejantes. Voy a tomar solamente el grande y el pequeño, este que acabo de trazar para este lado. ¿Por qué son semejantes? Bueno, se parece, pero la condición de semejanza es más exquisita, ¿no? Tiene algo distinto, ¿no? O algo que nos convence de que son semejantes, y son sus ángulos. ¿Sí? Tiene que tener todos sus ángulos iguales para que el triángulo sea semejante. Entonces, claro, el 90 de aquí y el 90 de acá ya son iguales, comparando el grande con este pequeño de aquí de la derecha.
de la derecha. O sea que ya tienen un ángulo igual cada uno. Luego este ángulo de aquí está en los dos triángulos, está en el pequeño y está en el grande, así que ya tiene dos ángulos iguales. Y bueno, para un triángulo o para dos triángulos que compartan dos ángulos, el tercero tiene que ser igual porque es lo que falta para completar los 180. O sea que si yo me pongo a medir cuánto mide esto, ¿sí? Ese señor mide 26,57 más 90, eso da 116 y un poquito más. Entonces, este señor de aquí, este ángulo de acá, tiene que coincidir con este ángulo de arriba para que la suma de 180. Con lo cual, los tres ángulos van a ser iguales entre sí y por lo tanto, esa semejanza, ese parecido, queda demostrado geométricamente en función de lo que son sus ángulos. Como ven, 63,43 arriba, 63,43 abajo. Luego de que los triángulos son semejantes, bueno, es lo que ha venido haciendo Samuel, ¿no? Establece proporciones entre el triángulo pequeño y el triángulo grande, y esas proporciones son las que nos permiten calcular los lados que Samuel presentó al comienzo. Bueno, creo que con esto complemento lo que venías diciendo. Sigue por allá, cualquier cosa retomo por aquí. Está bien, profesor. Deme un momento para compartir pantalla. Ahora, para muchos de ustedes puede que estas igualdades sean sacadas de la nada. Y es verdaderamente válido porque en principio no obedece a nada que resulte intuitivo. ¿Cómo yo puedo saber de forma fehaciente que al multiplicar el lado m y multiplicarlo por a, me va a dar el cuadrado de b? Pues bueno, esto, como dije, tiene que ver con el teorema de Tales. Ok, eso es más que todo algo que había explicado el profesor, que ya se va a complementar. Así que ahora vamos con esta. El teorema de Euclides es una de las consecuencias del teorema de Tales, aunque este teorema únicamente se ve aplicado a triángulos rectángulos. Debido a que nuestros triángulos ABC guíense mediante los puntos que ven en la imagen, ACD y BCD son semejantes, esto implica que si agarramos el lado M y lo dividimos entre el lado B, en este caso podríamos decir si agarramos uno de sus catetos y lo dividimos entre la hipotenusa del triángulo ADC, entonces esto va a ser igual a agarrar la hipotenusa del triángulo ABC, en este caso el triángulo más grande, agarrar uno de sus catetos y dividirlo entre la hipotenusa. Nos va a dar nuevamente una razón la cual se va a mantener y nos permite llegar a esta igualdad. Lo mismo ocurre si yo agarro, por ejemplo, el lado N y lo divido entre C. Lo que estoy haciendo es agarrar uno de los catetos del triángulo más pequeño, en este caso, el triángulo BCD, y dividirlo entre su hipotenusa, que es el lado C. Nótese que la hipotenusa es el lado más largo del triángulo, para que se tenga en cuenta. Ahora, si agarramos de vuelta el lado C y lo dividimos entre la hipotenusa, en el caso del triángulo más grande, también nos va a dar la misma razón. Lo mismo ocurre si nosotros agarramos el lado M en el triángulo y lo dividimos entre el lado H. En este caso, agarrar los dos catetos y dividirlos entre sí. Esto va a ser igual a agarrar los dos catetos de un triángulo, del otro triángulo, y dividirlos entre sí. Esto es un razonamiento que uno llega a aplicar considerando el teorema de Tales. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si volvemos a la anterior diapositiva, nos podemos dar cuenta que nosotros podemos llegar a despejar los lados en cuestión. Por ejemplo, si yo quiero despejar para que un lado de la igualdad quede B, para que en otro lado de la igualdad quede C y para que en otro lado de la igualdad quede H, simplemente sería cuestión de aplicar
es decir, hacer un simple despeje. En este caso, si yo paso el lado B al lado derecho, si yo paso el lado C al lado derecho y él paso el lado H al lado derecho, al igual que el lado A lo paso al lado izquierdo y el lado N lo paso al lado izquierdo, al ser el despeje nos queda esta fórmula, que bueno, no es adecuado llamarlo así, pero lo vamos a aplicar como tal. En este caso, nuevamente, al haber despejado uno de sus lados, nos quedará esta igualdad y es ahí donde sale el teorema de Euclides. Antes de continuar, ¿hay dudas al respecto? ¿Alguna acotación que quiera hacer, profesor? Vamos a quedarnos en esta lámina para hablar sobre el tema de, no, la siguiente, pasa a la siguiente que me va a ayudar a explicar el tema de quién es a quién. Ajá, esa, sí. Cuando hablamos de los triángulos, voy a compartir la mía que lo veo más fácil en la mía. Cuando hablamos de los triángulos semejantes, ya dijimos que tienen los ángulos iguales. Cuando decidimos cuáles son las razones, ¿no? Entiéndase, quién entre quién, tenemos que ser rigurosos en poder determinar qué segmento se divide entre qué segmento. Entonces, para eso voy a hacer un esfuerzo por replicar este mismo triángulo aquí al ladito. Vamos a ver si me queda. Voy a moverlo para acá. Sí, ahí. Y voy a tratar de que me quede igual. Me paro aquí. Son 2. Llega acá. Y aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí. Creo que la pegué. Vamos a ver. Si los ángulos son iguales, es, ¿cómo se llama esto? Semejante. Parece que no. Vamos a ver. Este mide 29, tiene que dar 26. ¿Cuál es el error? Aquí son 2. Puse 3. Aquí. Y ese. Ahí está. Muy bien. Entonces, este que voy a pintar de rojo, ¿sí? Es igual a este chiquito que está dentro del triángulo grandote, ¿sí? Y vamos a poner los ángulos, los tres ángulos, para que nadie tenga duda de que los tres ángulos son iguales. Y que este, señor, es rectángulo. Fíjense, nadie se queja, ¿cierto? 63, 90 y 26,57. Y aquí voy a borrar algunas cosas para evitar confusiones. Voy a borrar AD, voy a borrar esos 90, esos no, eso me interesa, pero este sí lo voy a borrar. Voy a borrar el 63, que creo que es este. Muy bien. Creo que así. Voy a borrar también a B. Vamos a borrar B. B para acá. ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando decimos que los triángulos son semejantes, ¿sí? Y uno ve este y ve este, uno tiene que decir, uy, esto no parece que sea semejante, a menos de que uno se ocupe en ver los ángulos. Cuando uno ve los ángulos, dice, ah, no, sí, aunque este señor es más grande, y yo creo que todo el mundo está claro que este señor es más grande que este chiquito que está acá, pero este señor tiene 90 y este también, tiene 26, 57 y este también, tiene 63, 43 este también, entonces hay una relación de proporción entre todo lo de aquí y todo lo de acá.
Y esa relación de proporción mide, de alguna manera, qué tan grande es este señor con respecto de este señor. ¿Y cómo se ve esa relación de proporción? Bueno, dividiendo, en este caso, lados homólogos. Y esa palabra es bueno tenerla por allí. Homólogos. ¿Qué significa? Que están enfrente del mismo ángulo. AC mide 11,18. ¿Está enfrente de quién? De 90. Por lo tanto, el que esté enfrente de 90 en este señor, en este caso EG, debe mantener la misma relación de proporción. Entiéndase. 11,18 entre 10, esta nos dio fácil. 11,18 entre 10 es 1,11 o 1,12, como lo quieran ver. Este señor, entre este señor, ese cociente debe mantenerse con todos los demás. Vamos a ver. Voy a medir ahora a este señor que mide, está fácil, ¿no? Este mide 5 y este señor que está aquí mide 10. ¿Quién está? Este 5 está enfrente del ángulo 26,57. O sea que este señor que está enfrente del ángulo 26,57 debe ser el que guarde la relación de proporción con 5. Y aquí, bueno, usen su calculadora, tanto en el YouTube como en el Zoom, y dividan, por favor, 5 entre el 4,47, a ver si tenemos la suerte de que nos dé 1,118 o 1,12 si usan los decimales redondeados. Lo mismo sucede con el 10, que está enfrente del 63,43 y que por lo tanto debe ser equivalente o debe ser proporcional al que está enfrente de 63,43. ¿Quién está enfrente de 63,43? Este señor FG. Por lo tanto, si divido la longitud del que está enfrente de este ángulo, que es 10, con el que está enfrente de este ángulo, 8,94, usen la calculadora otra vez, debe pasar lo mismo que la división de 1,118. Hagan la división y validen que esos tres cocientes son iguales, tanto en el YouTube como en el Zoom. Aquí se los hice en GeoGebra directamente. Dividí 5 entre 47, 1,12. Dividí 10 entre 8,94, 1,12. Esta es la relación de proporción. Significa que más o menos, se puede decir, que más o menos este señor es casi 12% más grande que este señor. Ese es el gran resultado de la semejanza que Tales nos dejó la semana pasada. Estas relaciones, estas divisiones son constantes. Si divido lados homólogos, esa división siempre da igual. Y lo que hizo, en este caso Samuel, en la lámina anterior, es dividir el lado que está enfrente del ángulo correspondiente, de manera de que aparezcan al mismo tiempo en ambas divisiones, segmentos de un lado con segmentos del otro, y luego se puedan unir, multiplicar o dividir de acuerdo a los despejes que él comentó. Bueno, continúa tu. Ok, profesor. Ahora vamos a iniciar con un breve ejercicio.
En este caso, calcularé el valor de la altura del triángulo rectángulo que se muestra en la figura. La altura h va a venir dada por los valores p y q. No necesariamente tienen que ser números los cuales representen la altura o representen un valor de un segmento dado. Puede ser también letras los cuales puedan llegar a darse, em, puedan llegar a representar cualquier número. Vamos a seguir. Sabiendo que el triángulo es rectángulo, aplicar el teorema de Euclides no representará problema alguno. Con anterioridad se ha afirmado que el teorema en efecto es rectángulo. Por ello, nosotros, recordando que el teorema de Euclides establece que la altura al cuadrado es igual al lado m por el lado n, entonces podríamos establecer esta igualdad. La altura al cuadrado va a ser igual a 2p por 2q. Notarán que estos lados son los que los representan. Por ende, la altura va a ser igual a la raíz de 2p por 2q. ¿Qué ocurre de particular con esto? Obviamente, a nosotros no nos interesa saber el cuadrado de la altura. Nos interesa saber en específico cuál será la altura. En este caso, nuevamente nos manejamos con letras para hacerlo ver más sencillo. Sigamos. Calcular el valor de Q y H. Aquí las cosas se ponen un poquito más complicadas, no demasiado en realidad. Igualmente sigue siendo despejes sencillos y el problema viene al momento de establecer cuál sería la igualdad. En este caso, el triángulo es rectángulo. Además de eso, nos están dando el lado del triángulo en cuestión, en este caso que sería 15, y también otro de los lados del triángulo más pequeño, que es 12. Similar al caso anterior, se puede calcular la altura de este triángulo usando Euclides. ¿Qué es lo que ocurre? En este caso, establecemos la relación que la altura al cuadrado es igual a Q, que es otra de nuestras incógnitas, por 12 centímetros, que también es válido completamente. Pero ¿qué es lo que ocurre? Nosotros no conocemos el valor de Q. Nosotros lo que podemos hacer ahorita es, mediante los datos que tenemos, saber cuál es el valor de Q. Por ejemplo, Q forma parte de un segmento de recta, la cual corresponde a uno de sus lados. Sabemos cuánto vale uno de esos lados, que es 15 centímetros, el correspondiente al lado del triángulo mayor, por decirlo así. Mientras que Q más 12 centímetros, que nos están estableciendo acá, sería igual a esta relación. En este caso, nosotros simplemente hacemos un despeje sencillo y nos daremos cuenta que Q sí o sí debe valer 3 centímetros. Ya con eso, nosotros podemos volver a la fórmula anterior y llegar a hacer las operaciones. En este caso, la altura va a ser igual a la raíz de 36 centímetros al cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a partir por algunas partes. Centímetros al cuadrado. Cabe resulta que nosotros manejamos las unidades de los lados también como números. En estos casos también se cumplen sus mismas propiedades. Al momento de multiplicar un número por sí mismo, nos da ese mismo número al cuadrado. En este caso debemos expresarlo de esta manera. Y cabe resulta también que la raíz de 36 es igual a 6. Y es por ello que nosotros podríamos llegar a simplificar esta raíz, hacer que la operación sea mucho más bonita al momento de verla y la altura nos daría 6 centímetros. Ahora, ¿hay alguna duda hasta el momento? Ahí puedes decir que los catetos, o recordar que los catetos también se le llama, tú lo dijiste, que son las proyecciones. Q es la proyección de este cateto, ¿sí? Y este largo, su proyección es 12, ¿no? Esa proyección también se llama la sombra, ¿no? La sombra de este cateto es Q sobre el cateto grande, ¿no? Sobre el hipotenusal, ¿no? Su sombra es esto y la sombra de este que está aquí es esto.
¿De dónde viene la cuestión de sombra o esta manera de llamarlo, proyección? Simplemente de que la altura hace las veces de una suerte, si tú pones el sol aquí arriba, ¿sí? Este vértice lo que proyecta es una división de la hipotenusa en dos partes. Como ya tú lo dijiste, una mide 12 y otra mide 3. Cada una de esas partes cubre, ¿sí?, una porción de la sombra de los catetos que están aquí arriba. Por lo tanto, este teorema que has venido utilizando lo que dice es que la hipotenusa, la altura al cuadrado de un triángulo rectángulo, es básicamente el producto de sus sombras, de la sombra de los catetos, de las proyecciones de los catetos. Y esto también se utiliza en vectores. Déjame compartir la pantalla. Voy a GeoGebra rápidamente. Voy a subir esto un poco, ¿no? Cuando tú haces la proyección de un vector sobre otro, es algo que quizás lo van a ver mucho más claro cuando estén viendo trigonometría el, el año que viene en cuarto año. Pero cuando yo tengo un vector sobre otro, ¿sí? Aquí tengo el vector U y el vector B, y quiero saber su proyección, entiéndase, su sombra, lo que hago es trazar una perpendicular desde un vértice hasta el otro lado, ¿sí? Busco la intersección de esa perpendicular que me acabo de inventar y el vector que tenía. Bueno, es este punto que está acá. Voy a ponerlo directo porque está intenso esto. Es este puntico de acá. Voy a ocultar la recta porque ya no me interesa. ¿Sí? Y la sombra de ese vector sobre otro es otro vector que evidentemente está aquí. Y es más pequeño que el vector original. Esa sombra determina, junto con el extremo del vector original, un triángulo rectángulo. Como ven aquí, este triangulito de acá termina siendo un triángulo rectángulo. Y la proyección sobre el vector, aquí no me quedó perfecto donde me tenía que quedar, pero bueno, este punto acá tengo que moverlo bien donde va, pero bueno, ustedes me creen que da 90. No importa. Lo importante es eso, ¿no? Resaltar esa notación. Continúa tú por allá. Está bien, profesor. Bueno, nuevamente continuando. Llegamos a establecer que la altura es igual a 6 centímetros. Ahora, en este caso, vamos a calcular el valor de otro lado que no sea la altura. Aquí tenemos de vuelta un triángulo rectángulo. Entonces, similar a los ejemplos anteriores, hay que recordar que el cuadrado de un lado es igual al el producto entre la hipotenusa y su proyección, o su sombra, como los queramos llamar. En este caso, nosotros podemos establecer que el cuadrado de x, en este caso que es este lado en cuestión, es igual a 6 por 4. Ahora, algunos de ustedes se estarán preguntando, ¿de dónde salió ese 6? Pues bueno, el 6 surge de la suma de estos dos segmentos. Si nos ponemos a analizarlo, si este segmento de acá vale 2 y este otro segmento de acá vale 4, es lógico que el segmento bueno, este lado del triángulo en cuestión valga 6. En este caso va a ser nuestro correspondiente a 6 por 4. Continuemos. Entonces, al momento de hacer la operación, 6 por 4 es 24 y nosotros despejamos x. X será igual a la raíz de 24. Esto es un número verdaderamente poco agradable, pero nosotros podemos descomponer el número y hacer una extracción de factores.
En este caso, si nosotros descomponemos el 24, nos daremos cuenta que la raíz de 2 por 3, digo 2 elevado a la 3 por 3, va a ser igual a 2 por la raíz de 6. ¿Por qué esto es así? Por extracción de factores. Si nosotros aplicamos las propiedades de los exponentes en una raíz, nosotros podemos extraer uno de los números. Eso es algo que se vio, si no me equivoco, en segundo año. Ahora vamos a continuar con Pitágoras. Pitágoras indiscutiblemente va a ser una figura que va a estar presente en toda su vida. Verdaderamente, bueno, como estudiantes, claro está, dependiendo de la materia que, digo, de la carrera que ustedes quieran estudiar. El punto es, vamos a iniciar con una pequeña biografía. Pitágoras nació en la isla de Samos alrededor del año 569 a.C. y murió en Metaponto en la fecha aproximada del 475 a.C. Fue un matemático griego que revolucionó áreas como la geometría y la aritmética, además de la filosofía. A él y a su grupo de discípulos, la escuela pitagórica, se deben hallazgos como el teorema de Pitágoras, que sirve para hallar la longitud de la hipotenusa en un triángulo rectángulo. En particular, este va a ser un teorema bastante importante, ya que las aplicaciones, tanto en la matemática como en otras áreas que uno no llegaría a esperar, por ejemplo, a algunos les sorprendería la arquitectura, eh, es importante, verdaderamente. Construcciones, pongámoslo un ejemplo, tales como la Catedral de Milán o el más conocido Notre Dame, no se hubiesen hecho sin tener los conceptos de geometría más esenciales provenientes de los griegos. Así que es algo importante verdaderamente. Vamos a continuar. Teorema de Pitágoras. En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Se expresa de la siguiente forma. A al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. En este caso, la hipotenusa correspondiente al lado A y sus catetos correspondientes al lado B y C. Continuemos acá. Vamos a recordar un poquito cómo diferenciar la hipotenusa y del cateto para tener una idea aún más clara respecto a esto, como ya anteriormente lo hemos dicho. En un triángulo rectángulo se conoce como hipotenusa el lado más largo del mismo. Los otros dos lados son llamados catetos. Vamos a simplificarlo así. La hipotenusa es el lado más largo que además ve directamente al ángulo de 90. Y los catetos son los lados que forman el ángulo en cuestión de 90 grados. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O alguna acotación que se quiera dar? Continúa. Mira que son las 7:42. Está bien. Ok. Ahora vamos a ir a una pequeña demostración regresando al teorema de Euclides. Sabiendo que b al cuadrado es igual a a por m y que c al cuadrado es igual a por n, si se suma b al cuadrado más c al cuadrado, nos queda la siguiente igualdad. Estamos agarrando las ecuaciones del teorema anterior, el teorema de Euclides, y los estamos sumando. B al cuadrado más C al cuadrado va a ser igual a por M más A por N. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros podríamos, con nuestros conocimientos de aritmética, podríamos llegar a sacar factor común A entre estos dos valores. Nos quedaría entonces que B al cuadrado más C al cuadrado es igual a por M más N. ¿Y qué es M más N? M más N es igual a A. Si nos ponemos a ver de vuelta este triángulo. Entonces, ya con esto queda demostrado que A al cuadrado, al momento de efectuar, es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Esto es una demostración con el teorema de Euclides, un teorema que surgió 200 años después de que Pitágoras siquiera hubiese nacido. ¿Cómo es que esta demostración se da? Bueno, es una relación que hay entre la geometría y la propia aritmética. Nosotros podemos hacer esto perfectamente porque el teorema se cumple bajo todas las condiciones en la geometría euclidiana. En este caso,
Hay otro tipo de demostraciones, les invito a verlo, más que todo saber cómo Pitágoras llegó a esta conclusión. Es algo bastante apasionante, pero hay que continuar. Vamos con ejercicios. Ahora, calcular el valor de la hipotenusa en el siguiente triángulo rectángulo. Aquí tenemos uno de sus catetos vale 7, otro de sus catetos vale 10. Calcular el valor C. Bueno, en este caso, perfectamente aplicable el teorema de Pitágoras, verdaderamente. Hay que recordar que a al cuadrado, que es la hipotenusa al cuadrado, es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. En este caso, vamos a reemplazar los valores. C al cuadrado es igual a 7 al cuadrado más 10 al cuadrado. C al cuadrado es igual a 49 más 10. Efectúe las potencias. Después de sumar, C al cuadrado es igual a 149. Y entonces nos queda que C al cuadrado es igual a la raíz de 149. Un número ciertamente que para muchos va a espantar, pero que verdaderamente así es. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Dame un minutico a ver si aquí conseguí una demostración recortando. El teorema de Pitágoras es uno de los teoremas más famosos de la geometría. ¿Sí? Voy a compartir la pantalla. Hay infinitas demostraciones. La más práctica, la que usó Samuel. Más rápido, imposible. Pero hay algunas que se hacen recortando. Sobre todo, pues bueno, uno está en clase y necesita hacer la cosa más interesante, más atractiva. Y quizás recortar funciona, ¿no? Ahora fíjense, él dijo, y efectivamente es verdad, que el cuadrado de C, que es la hipotenusa, es igual al cuadrado de A más el cuadrado de B. Ahora, significa entonces que el cuadrado de este lado, de la hipotenusa, se llena con el cuadrado azul más el cuadrado rojo. Si uno va moviendo esto, aquí se partió el cuadrado azul en un triángulo, un cuadrado, otro triángulo, otro triángulo, otro triángulo y el cuadrado rojo en un triangulito y en otro triangulito. Como ven, el cuadrado grande es la suma de los dos cuadrados que están aquí, el cuadrado del cateto mayor y el cuadrado del cateto menor, ¿no? Es usando esa demostración. Si se meten en GeoGebra y escriben Pitágoras, bueno, le va a salir 1.000.000 de demostraciones, de construcciones, perdón, hechas con GeoGebra, completamente gratuitas. Aquí tienen otra del Colegio Santa Rosa. Aquí está el tamaño de los catetos, puedes jugar con los catetos, ¿sí? Y a medida que vas con los catetos, ves lo que le pasa a la hipotenusa, juega con otro cateto, ¿sí? Juega con el valor de C. Aquí están usando otros triángulos, no necesariamente aquí están utilizando figuras geométricas distintas al cuadrado, ¿no? El cuadrado, y aquí utilizan el pentágono, ¿sí? Pentágono y pentágono. Es interesante, de verdad que es interesante. Es una generalización de cómo el teorema aplica para cualquier figura geométrica que se establezca regular, cualquier polígono regular que se establezca sobre los catetos. Como ven, son comprobaciones, quizás la más intuitiva es recortar y construir el cateto y llenar el cuadrado de la hipotenusa recortando, ¿no? Aquí tienen uno que básicamente hace eso. El cuadrado de C es el cuadrado más el cuadrado. Y fíjense que el cuadrado, pues, o sea, el cateto al cuadrado y aquí lo están dividiendo. Y bueno, aquí entonces aquí la relación es, aquí hay tantos más tantos más tantos, da lo que corresponde. Además, aquí hay algo más abajo, no hay mayor cosa. Listos. Continúa por allá. Está bien. Bueno, nuevamente, ciertamente es un mundo verdaderamente enorme en cuanto al tema de demostraciones y vamos a continuar.
Calcular el valor de la altura del triángulo. En este caso, nuevamente la altura corresponde a uno de sus catetos. Ahí el truco. Entonces, en este caso, nosotros establecemos la relación. 10 al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a h al cuadrado, la altura, más c al cuadrado, otro de sus catetos. En este caso, efectuamos las potencias, llegamos a despejamos el valor de h, nos queda que h al cuadrado es igual a 64. En este caso, obtenemos la raíz de 64 y nos daremos cuenta que la altura es igual a 8. Una operación cuanto menos sencilla. Y como último ejercicio en este caso, vamos a calcular la altura que podemos alcanzar con una escalera de 3 metros apoyada sobre una pared. Si la parte inferior la situamos a 70 centímetros de esta. Aquí aplicamos el teorema de Pitágoras, pero antes de hacer cualquier cosa nos daremos cuenta de algo. Las unidades que nos manejamos son distintas. En un dato nos está indicando que son 70 centímetros. En otro dato nos están indicando que son 3 metros. Debemos hacer una conversión para poder aplicar el teorema de Pitágoras, porque si no hacemos la conversión y trabajamos con las mismas unidades, estará mal, simplemente. En este caso, yo me he decidido, para evitar los decimales, convertir 3 metros en 300 centímetros. Algo bastante sencillo. En este caso, podemos llegar a aplicar el teorema de Pitágoras. 300 centímetros al cuadrado es igual a 70 centímetros al cuadrado más c al cuadrado. En este caso, sería nuestra altura que deseamos conocer. Nuevamente, efectuamos las potencias. Después de ello, hacemos un despeje. Efectuamos la operación que tenemos, sacamos la raíz de ello y obtenemos que C es igual, que es la altura, 291,72 centímetros. ¿Por qué hice esto en específico? Porque verdaderamente quedarnos con la raíz de 85.100 centímetros al cuadrado no queda bien. Así que mediante la calculadora ustedes pueden llegar a ver, demostrar que esta raíz es igual a 291,72 centímetros. Sin mucho más que contar, antes que nada, los dejo con una foto de Caracas. Y me gustaría saber si quedaron con algunas dudas o si quieren acotar algo o si quieren hacer algún tipo de mención. Voy a esperar 1 o 2 minutos para que ustedes escriban Estoy lo que deseen colocando a escribir. todos en el chat el link para hacer la evaluación de la presentación. Por favor, esto nos ayuda a corregir y a mejorar. Como saben, esta es la última semana de estas clases, esta es la última clase que le toca a Samuel. Como un profesor en formación, todo lo que ustedes le digan seguro les va a ayudar a hacerlo mejor, pues de eso se trata, de eso se trata, de hacerlo mejor. Otra cosa, logramos para la semana que viene que en el caso de tercer año tengan clases de química. Y les voy a compartir los flyers que quedaron espectaculares. Eso lo consigo aquí. Así que ojalá puedan conectarse. Van a tener creo que 3 sesiones de química de tercer año y estoy seguro que les va a gustar, pues, porque la profesora se ha preparado y está preparando la clase con mucho cariño, con mucha intensidad. Déjenme buscar la imagen para mostrarles la, los artes. Son estos de aquí. Muy bien. Voy a compartir la pantalla ahora. Vamos a compartir la pantalla
y vamos a mostrar las fotos que están acá. Bueno, el 9 de junio van a hablar sobre mezclas y soluciones, ¿sí? Esa es la tercera. La segunda va a ser tipos de reacciones químicas el 4 de junio a las 7:30. Y la primera va a ser sobre conocer la tabla periódica el 2 de junio. Todo esto la semana que viene. Bueno, lo dicho, aprovechen, ¿no? Síganse levantando temprano y sigan, sobre todo los estudiantes, sigan evitando que este confinamiento los rezague, pues. Comentarios hasta acá, y aquí hay un comentario. Buenos días, realmente el tema de los teoremas es muy interesante, hay que practicar lo suficiente para obtener dominio de la aplicabilidad. Efectivamente, hay que practicar mucho, ¿no? Hay que practicar mucho y hay que hacerlo concreto, ¿sí? Hay que lograr que sea concreta la explicación y que esté aterrizado. Al grupo de YouTube que se portó muy bien hoy, ahí tienen el link para evaluarlos. Gracias por estar allí. Voy para compartir los flyers. No sé si por Zoom lo puedo hacer. Igual va a quedar al final de este video. Déjenme ver si, creo que por el chat no me permite compartir los flyers de esta charla. Pero estén pendientes al correo y a las redes y al Twitter de la escuela. Si nos buscan en @educacionocap en Twitter, allí consiguen toda la información. El facilitador de primer año se llama Aipa. En Twitter consigue todo, es lo más fácil, ¿sí? Nos buscan por allí. Igual al final de este video va a quedar la foto del flyer. Bueno, déjenme regresar aquí. Lo primero es despedir a la gente que está en YouTube. Agradecido. Ojalá puedan conectarse. Voy a detener la